la alabanza? Sí, en su casa. Gloria a Jesús. Buenos días, mis santos hermanos. Dios les bendiga. Sí, vamos a disponer, sí, en esta preciosa mañana, sí, el tiempo para la enseñanza de la palabra. Les invito a abrir sus Biblias. ¿En qué libro estamos? Libro de los Jueces. Amén. Libro de los Jueces. En el capítulo 6 vamos a tener la lectura desde el verso 27 en adelante. ¿Sí? Jueces, capítulo 6, verso 27, vamos a leer hasta el verso número 32. Jueces, capítulo número 6, verso 27 al 32. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Verso 28, léalo por favor. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Todos el verso 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, porque nos has permitido estar aquí en tu casa de oración. Sea, oh Dios amado, tu gracia y tu misericordia, Señor amado, en esta mañana para con cada uno de nosotros. Mi Dios, ministra nuestras vidas, háblanos conforme a nuestras necesidades espirituales. Que sea tu gracia, tu amor, Señor amado, manifestándose una vez más en medio de esta tu congregación. Mira también a nuestros niños, mira a los pequeños de la escuela bíblica, Señor amado. Ellos también han venido, Señor, para buscar de tu presencia, que tú les ministres, Señor, mi Dios. Permite que estos niños también puedan seguir creciendo, no solamente en estatura, sino también en el conocimiento de la palabra tuya. Mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Jueces capítulo número 6, verso 27, sí, al versículo número 28. Los dos primeros versículos de esta lectura, sí, fueron ya motivos de estudio. Recordará que Dios le había dicho a Gedeón que tenía que, antes de libertar a su pueblo, tenía que derribar los altares de la casa de su padre. Al parecer, mi querido hermano, como usted también ya lo ha analizado, Dios no podía moverse si no estaba, sí, sacado, diríamos, la primera piedra de obstáculo, la cual era la idolatría.
Una vez llevado a cabo este cometido, dice la Biblia, si vamos al versículo número 29, y se dijeron unos a otros, es decir, los moradores de aquella región. Recordará que esto se llevó a cabo dentro de la tribu de Manasés y básicamente en la familia abieserita, según lo narra los primeros versículos. En el versículo 29 dice: se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, es decir, indagando, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. De seguro que si Joás lo hacía solo, Gedeón lo hacía solo, nadie hubiese sabido quién había destruido. Pero recuerde que Gedeón no hizo esta tarea de manera personal. Tomó, dice la Escritura, ¿cuántos consigo? A 10 hombres más para hacerlo. Y a uno de ellos de seguro debió haberle sacado la información. Dice el versículo 29, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron, dice ahí, ¿a quién? A Joás. ¿Quién era Joás? El padre de Gedeón, ¿verdad? Eso usted también lo corrobora en los versos anteriores a la lectura. Dice la Biblia, dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Esto, mi amado hermano, nos da lugar a pensar hasta qué punto estaba el corazón, en este caso del pueblo, apegado e identificado con la idolatría, hasta el punto de ellos mismos tomar por sus manos la defensa y aún, dice la Escritura, la venganza para poder defender a un Dios pagano, un Dios que, como ya lo hemos considerado en otras citas bíblicas, como el libro de los Salmos, un Dios o un ídolo nada es. Ahora, la Escritura nos narra que el padre de Gedeón tomó una postura correcta. Dice en el versículo número 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. Mire, Joás pudo tomar dos, decisiones: o defender a su hijo, o terminar de unirse también, en este caso, a los idólatras y darle muerte a su hijo. Joás respondió a todos los que estaban junto a él: contenderéis, vosotros por Baal, o pelearéis ustedes por la causa de Baal. Mi amado hermano, en Proverbios, acompáñeme por favor, en el capítulo número 28, la Escritura, con este término de contender, o resistir, o pelear, o hacer guerra contra algo, la Escritura nos narra en Proverbios capítulo 28, verso número 4, que aquel que se resiste también a la voluntad de Dios contiende, pero no contra un ídolo, sino contra Dios mismo. Acompáñeme a Proverbios, capítulo número 28. ¿Lo tiene? Verso número 4. Dice ahí: los que dejan la ley, alaban ¿a quién? O ensalzan, o siguen también, o aplauden a los impíos. Mas dice aquí: los que guardan, ¿qué cosa? Mas los que la guardan, contenderán con ellos. Pero ¿contienden contra quién? Contienden contra los impíos. ¿Quiénes? Los que guardan sus mandamientos. Ahora, es necesario entender en el versículo número 30 del capítulo 6 de los Jueces, que al parecer el padre en sí mismo, el padre de Gedeón, no estaba tan afín a la idolatría, hasta el punto de poder él también defender la causa de su hijo. Dice la Biblia en el versículo 31: contenderéis vosotros por Baal, defenderéis su causa. Cualquiera que contienda por él, que muera, dice ahí, esta mañana. Ahora, refiriéndose a qué, si algún culpable ha de ser, en este caso, castigado, que sea Baal quien mismo le dé
la muerte, mas no ustedes. Verso 31. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Este pasaje bíblico, mi amado hermano, me recuerda algo muy similar con lo sucedido con un profeta llamado Elías. Mi amado, la adoración a Baal era tan fuerte y tan arraigada, o llegó a ser tan marcada en el corazón del pueblo de Israel, que en un futuro no tan lejano a este suceso, el pueblo volverá a adoptar, en este caso, la adoración a Baal de una manera mucho más intensa, que en tiempos de Gedeón. Acompáñeme, por favor, y veamos este suceso. En el libro de los Reyes, veamos, por favor, qué nos dice el Señor. En el primer libro de los Reyes, gracias, primer libro de los Reyes, mira lo que nos dice el Señor, capítulo número 18. ¿Ya lo tiene? Libro de los Reyes, capítulo número 18, verso 20 en adelante. Ahí tenemos un suceso, algo similar a lo que Gedeón y su familia estaba experimentando. Entonces dice ahí, Acab, el cual era rey en Israel, hijos de Israel, y reunió, ¿a quiénes reunió? A los profetas en el monte Carmelo. Ahora, hay algo que acotar. Cuando se refiere aquí a los profetas o a los que proclaman la voz o la voluntad de Dios, estos profetas no representaban al Dios de Israel, sino al Dios pagano llamado Baal. Verso número 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, mira lo que les dice. Dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Es decir, ¿hasta cuándo erraréis o caminaréis errado? Vosotros entre, ¿cuánto dice ahí? Entre dos pensamientos. Mire, algo muy peculiar. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué dice la Escritura? Y el pueblo no respondió, dice palabra. Mi amado hermano, ¿hasta qué punto puede llegar la mente y el corazón de un hombre para poder a un mismo nivel poner a quien? A Dios y un Dios o un ídolo. Mi amado hermano, hay que, agravar en este caso la conciencia, adorando algo que no es Dios, como para poder elevarlo al mismo nivel del Señor Dios Todopoderoso. El pueblo, mi amado hermano, había adoptado a Baal como que si fuese su propio Dios personal. Dice aún más en el versículo número 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo, he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Mire, hasta ese nivel había llegado la idolatría, y se había enraizado en la nación judía. Retomando el libro de los Jueces, capítulo número 6, verso número 30 y 1 nos dice, Jehová se respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda o pelee por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día, Gedeón fue llamado Jeroboal, que significa contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Es decir, que desde ese momento, Gedeón adoptó un sobrenombre llamado Jeroboal. De aquí en adelante puede ser
que en el relato bíblico veamos ambos nombres, Gedeón o también Jerobbaal, pero es el mismo personaje. Sí. Ahora, eso implica también de que el pueblo que quiso linchar prácticamente a Gedeón se abstuvo y dijeron, es verdad, si Baal es nuestro Dios, que él lo destruya. Pero ellos ya no tomaron, sí, participación en este tipo de acto. Versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Verso 33, léalo por favor. ¿Qué sucedía mientras tanto? Ajá. Es importante considerar que mientras el Señor trataba internamente con su nación, por otra parte, sí, el pueblo, diríamos, pagano, reunido, sí, que eran los amalecitas, que también eran los madianitas, sí, y toda la gente oriental, se estaban ya preparando, ¿para qué? Para ir a la guerra. ¿Eso qué implica, mi querido hermano? Que cuando uno comienza a poner en orden o trata de poner en orden las cosas en Dios que han estado mal, no te asombres si por otro lado el enemigo se está moviendo también para crear más oposición. Muchas veces, mi amado hermano, sí ha sucedido que cuando uno está relajado, acostumbrado o es tolerante con el pecado, todas las cosas, diríamos así, se mantienen en quietud. Nadie te hace problema. Pero todo es, diríamos que en tu trabajo ya decides buscar de Dios y comienzas a escuchar alabanza, comienzas a tener de pronto tu espacio de intimidad con Dios, aún en tu lugar de trabajo o hasta en tu casa, y comienza, diríamos, a alborotarse el problema. Comienza a alborotarse en las pruebas y tú que estás tan tranquilo comienzas así, en este caso, a preocuparte diciendo en tu corazón, pero si todo estaba bien, yo no sé por qué ahora, justamente ahora que estoy comenzando a poner en mi vida las cosas en el orden que Dios quiere, las cosas comienzan, sí, diríamos, a hacerme daño. Mi amado, esto sucedió en el pueblo. Gedeón comenzó a buscar las pautas que Dios y de manera inicial le estaba diciendo que haga, y ahora los enemigos se levantaban, y recuerda que eran como langostas que venían, sí, sobre los sembríos. Eran innumerables, sí, los enemigos de Israel. En el verso pues número 33 nos detalla que madianitas y amalecitas y todos, dicen los del oriente, se juntaron a una. Sí, como un solo hombre. Y pasaron, acamparon en el valle de Jezreel, que era, mi amado hermano, un lugar enorme. Sí, hablando del valle, diríamos, de Jezreel, se podría considerar que era, en cuanto a extensión de terreno, podríamos considerarlo como toda la región de Daule. Sí, si es que así de pronto le damos un parámetro. Sí, toda una región. Todo ello lo ocuparon los enemigos. Versículo número 34. Entonces, y esto es muy importante, ¿qué nos dice? El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ponga asunto. No vino antes ni después. Vino en el preciso momento en que Gedeón lo necesitaba. 2. Vino cuando él sacó de en medio de los suyos, ¿qué cosa? Lo que hacía estorbo para, en este caso, recibir la bendición de parte del Señor. Sacó la idolatría. Amén. No pretendas que Dios derrame de su espíritu o te haga manifestar sus bendiciones cuando hay pecado, obstinación, rebeldía en tu corazón. Recuerda que este mismo tratamiento Dios lo hizo ya con otros jueces. Acompáñame por favor, sí, a capítulos anteriores, porque también tenemos ahí, sí, otro tipo, sí, de ejemplos bíblicos por medio, sí, de otros libertadores. En el mismo libro de Jueces, capítulo número 3, Jueces capítulo número 3,
¿Lo tiene? Verso número 9. Aquí hablamos de un juez llamado Otoniel. ¿Ya lo encontró? ¿Qué significaba Otoniel? ¿Ah? ¿Qué significaba Otoniel? El nombre Otoniel. ¿Ah? León de Dios. ¿Sí? O león de Jehová. O Jehová es su fuerza también. Verso número 9. Nos dice, entonces, perdón, verso 8 voy a leer. Y la ira de Jehová se encendió, ojo, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel, dice ahí, a Cusán Risataín 8 años. Verso 9. Entonces, y mire este orden, entonces clamaron los hijos de ¿quién? De Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Verso 10. ¿Qué sucedió? Y dice ahí, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y recuerde que ese término juzgar significaba que no solamente se iba a sentar delante de ellos para poder dar leyes o para poder, en este caso, resolver problemas entre el pueblo. Vino a poner las cosas en orden para que el pueblo buscara a su Dios. Y eso, mi amado hermano, sí permite que el Espíritu de Dios pueda venir con libertad o sin impedimento a la vida de un ser humano. Dice pues la Escritura, si retomamos por favor, en Jueces capítulo número 6, versículo número 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó, ¿qué cosa? El cuerno. En otras versiones dicen cuando éste tocó trompeta, ¿sí? Los abiezeritas se reunieron ¿con quién? Se reunieron con él. Recuerde, mi amado hermano, que a esa tribu pertenecía Gedeón. Si vamos al capítulo número 6, acompáñeme por favor. Jueces capítulo 6, pero en los primeros versículos nos dice el Señor. Jueces capítulo número 6. Versículo número 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, que está en Ofra, el cual era, ¿de quién? De Joás. ¿Y a qué familia pertenecía? A Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo, ¿en dónde? En el lagar, para esconderlo de los madianitas. Es decir, que cuando tocó el cuerno, ¿quién fueron los primeros que se le llegaron para combatir o para luchar? La familia de su padre, los abiezeritas. Versículo número 34. Gedeón, vino sobre el Espíritu de Jehová sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, que era la tribu a la que pertenecía su familia, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, que era la otra tribu, a Zabulón y a Neftali, todas ellas tribus, los cuales, dice ahí, salieron a encontrarles. Y aquí en adelante, la temática va a tomar un rumbo diferente. Ahora, ¿cuántas tribus tenemos involucradas dentro del llamamiento que hace Gedeón? ¿Cuántas tenemos? La primera es Manasés, la segunda Aser, la tercera Zabulón, y luego Neftali. Mi amado hermano, podría de pronto establecer algún cálculo. Si ponemos solamente, por cada una de ellas 1000 soldados, solamente 1000, aun cuando eran muchos más, ya Gedeón a esas alturas contaba por lo menos con ¿cuántas personas a su favor? 4000. Si ponemos este número de una manera muy reducida, a 1000 soldados por cada tribu. Pero recuerde que los enemigos de Israel no eran 4000, eran innumerables, no se podían contar.
Mi querido hermano, y Gedeón, frente a esta situación, al enterarse que estaban dentro del territorio de Israel, porque era el valle de Jezreel, mi querido hermano, Gedeón se quedó prácticamente, sí, con la zozobra en su corazón. Señor, ¿qué hago con tan poco? Sí, ante tanta multitud. Versículo número 36. Y esto, mi amado hermano, va a generar la siguiente situación. Y Gedeón dijo a Dios, de seguro debió haber sido orando, dijo a Dios: si has de salvar, si a Israel por mi mano, como has dicho. Ahora, Dios le había dicho que él habría de salvar al pueblo por su mano. ¿Lo dijo o no lo dijo Dios? ¿Ah? ¿Sí o no? Claro que sí. Acompáñeme por favor a Jueces capítulo número 6. Verso número 14. ¿Lo tiene? Dice el Señor: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza, sí, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace la pregunta final: ¿no te envío yo? ¿Sí? Ahora, ¿había o no había una palabra, sí, en la vida de Gedeón para ir en rescate del pueblo? Sí, pero de la misma manera Gedeón como hombre tenía sus propios temores. ¿Ves? Eso le motivó en el verso 36 a pedirle a Dios, ¿qué cosa? Confirmación de esa palabra. Ahora, no es necesario, mi querido hermano, para nosotros que pidamos confirmación de la voluntad ya revelada de Dios. Y eso ya lo hemos visto en otras enseñanzas. Si Dios me manda a predicar, yo debo de ir a predicar. Ahora, ¿en qué puedo pedir confirmación? Hablando de ese mandamiento en particular, si de ir a evangelizar. De pronto, ¿a dónde debo de hacerlo? Amén. En esa circunstancia podría llegarle a pedir al Señor confirmación de su voluntad, no para hacerla, sino para que Él me ubique en dónde debo de hacerla. Amén. Yo podría decir: Señor, bueno, voy a predicar por el sector, pero ¿en dónde empiezo? Sí, ¿dónde quieres que lo haga? Aquí cerca de la iglesia, en Bastión Popular, en Mucholote, me voy a las Orquídeas, a los Geranios, a Vergeles. ¿Dónde comienzo? Ahora, en eso puedo llegar a pedir confirmación, pero algo es seguro: debo de ir ¿a qué? A predicar. No le puedo decir al Señor: Señor, ¿predicaré o no predicaré? ¿Salgo o no salgo a evangelizar? Debe salir a evangelizar. El punto es dónde debe de hacerlo. Amén. De la misma manera, este hombre, sí, ya había convocado al pueblo. Recuerda que mandó a llamar ¿a cuántas tribus? 4 tribus. Y de esas 4, mi amado hermano, sí, él veía que el asunto no era tan seguro por ser los enemigos mayores que él. Verso 36 entonces nos dice el Señor: Gedeón le ha dicho a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, y viene el asunto, yo pondré un vellón, sí, de lana, dice ahí, en la era. Entendamos que un vellón de lana para nosotros, a nuestro entender, es como un pedazo de franela. Amén. Sí, algo que utilizaban comúnmente, sí, en este caso, los israelitas. Sí, pondré un vellón, dice ahí, de lana en la era. ¿Qué cosa es la era? La parcela de tierra donde se llevan a cabo los sembríos, los cultivos. Y dice: y si el rocío, que es en sí, ¿qué cosa? La pequeña llovizna que suele caer en horas de la madrugada, sí, horas de la mañana, eso más o menos suele caer golpe de 5 a 6 de la mañana. No es muy frecuente, pero por la humedad mismo suele pasar. Versículo número 37. Y si el rocío, la pequeña lluvia, estuviera, en el vellón solamente, en la franela, sí, dice, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ahora, ¿qué es lo que pedía Gedeón en esta comprobación de la voluntad de Dios? Sí, que él, al sacar una pequeña franela en medio del campo, sí, una nube de entre las muchas que hay,
se pare prácticamente, sí, frente o por debajo de la franela. Y ahora pregunto yo, ¿las nubes de qué tamaño suelen ser? Hay nubes, ¿usted ha visto nubes de qué? Pues, a ver, pongámosle el diámetro estándar a una franela. ¿Qué será? ¿Qué porte puede tener? 20 centímetros. Seamos un poco exagerados, ¿sí? 1 metro cuadrado. Sí, él habría de tender ahí un vellón. Mi amado hermano, ¿qué estaba pidiendo Gedeón? Que venga de entre las nubes, ¿una nube de cuánto? De 1 metro cuadrado, sí, y que cuando llueva el agua le caiga exactamente ¿en dónde? Ahí, en medio, sí, en medio de la franela. ¿Para qué? Para que el agua no pudiera salpicar a ningún otro lugar que no sea exclusivamente ese vellón. Ahora, mi amado hermano, las nubes por lo general no suelen tener medidas tan reducidas, sino mucho más grandes. ¿Sí? Versículo número, recuerde, verso número 37. He aquí, yo pondré un vellón de lana, dice ahí, en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces, ¿qué cosa? Entenderé que salvarás a Israel. ¿Por qué mano? Por mi mano, dice ahí, como lo has dicho. Mi amado, Dios estaba en la obligación de responder esa oración. Ya Dios había dado su palabra. ¿Ves que con esta tu fuerza, qué cosa? Salvarás, sí, a Israel. No te envío yo. Mi amado, ¿qué pasa cuando la palabra a veces es para nosotros insuficiente? A Jesús muchas veces se le pedían pruebas y señales, ¿sí? Para ver o para constatar si él realmente era el Cristo. Y el Señor les dio una sola respuesta. ¿Sí? A esta generación perversa y maligna que pide señal, ¿qué dijo el Señor? Se le va a dar. No le será dada. ¿Cuántas veces tú en tu oración le dices, Señor, pero yo quiero que mañana pase esto, que mañana pase lo otro, para saber si sí o si no en tal o cual acción? Y el Señor muchas veces, ¿qué es lo que hace? En la gran mayoría de las casos, ¿qué hace? Guarda silencio. Mi amado, lo hace simplemente, sí, porque Él primeramente no tiene la obligación de responder. Él es Dios y Él en su soberanía hace lo que Él desea, lo que Él quiere. ¿Sí? No está esperando que nosotros si pidamos o no confirmación de las cosas. Si el Señor nos ha dicho una palabra, debemos de aceptar la palabra, creer la palabra, vivir esa palabra y esperar en esa palabra. Amén. Esa debería de ser la postura correcta de un hijo de Dios. No esperar que Dios demuestre lo que ya palpablemente en su palabra Él ya lo ha remarcado, Él ya lo ha enseñado. Dice la Escritura, mi querido hermano, que Gedeón pidió sí que se haga un milagro en muy particular. Ese milagro, recuerde, consistía en que un vellón quedara empapado y toda la tierra quedara seca. Verso número 38. ¿Qué nos dice el Señor? Ajá. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, ¿qué sucedió? ¿Ah? ¿Qué dice? Exprimió el vellón y sacó de él el rocío, dice, un tazón lleno de agua. Ahora, hay algo importante que usted y yo debemos de saber. Acompáñeme, por favor, al libro de Habacuc. En el capítulo número 3, el profeta Habacuc. ¿Dónde está Habacuc? Eso, entre Génesis y Apocalipsis. Está entre Sofonías y Nahum. Ahí está Habacuc. Este texto me recuerdo, lo leímos hace un tiempo atrás. El pueblo del Señor debe de aprender, sí, lo que el verso 17 en adelante el Señor nos enseña en cuanto a las pruebas, sí, a las comprobaciones en este caso.
¿Ya lo encontró? Habacuc, capítulo 3, verso número 17. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Aunque la higuera, ¿sí?, el arbusto que da higos, no florezca o no bote flores, ni en las vides, que son los arbustos que generan, ¿qué cosa? La uva, ni en las vides haya frutos, aunque dice falte el producto del olivo, que es el aceite, y los labrados, ¿sí?, no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas, dice ahí, de la majada, y no haya vaca en los corrales. ¿Qué dice, mi amado hermano? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A veces, mi amado hermano, sí, queremos ver esto para poder creerle a Dios. Queremos ver pruebas. Señor, si tú realmente sí vas a hacer lo que has prometido, que el día de mañana se me ocurre la perrita ya para. Uy, no parió, entonces no es la voluntad de Dios. No, mi amado hermano, no es así. Señor, si tú deseas que yo te sirva, que mañana venga un hermano y de pronto me dé tal cita bíblica. Y amado hermano, a veces las cosas no suceden como yo se las pido. Recuerda que Dios también pone a prueba la fe y la paciencia de quienes, de su pueblo. A veces no esperes que Dios sí conteste al detalle, aún diríamos tus caprichos, aun cuando a veces Dios hasta el deseo de nuestro corazón también nos los complace. Porque yo he escuchado ambos testimonios, cosas que a veces tú piensas, solamente las piensas y Dios te las trae y dice, uy, yo solamente lo pensé o tenía antojo de algo y el Señor me lo hizo, sí, me lo hizo saborear de pronto si es algo de comer. Tenía antojo, yo he escuchado mucho, tenía antojo de papaya. Uy, hermano, y el Señor me mandó una papaya grandota. ¿Y si no te manda la papaya? ¿Ah? Dios no cumplió o Dios no está, en este caso, de pronto involucrado en tus necesidades. Claro que lo está. Pero Él no necesita comprobar absolutamente nada. La Biblia recuerda lo que dice el verso 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de ¿qué cosa? ¿Qué cosa era suficiente para Habacuc? Las vacas, las uvas, el aceite, no, la salvación que ya había tenido de parte de Dios. Gedeón, bueno, pide comprobación y Dios, sí, se la concede. Ahora, Dios lo hace, ¿por qué causa? Porque Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Y si Dios quiere responder a tus caprichos, bueno, Él lo hará. Y si Él no lo quiere hacer, también lo retendrá. Verso número 38, recuerde. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él, dice, el rocío, un tazón lleno de agua. Ahora, no siga leyendo, aguante ahí un ratito, frene. Pregunto. Una vez que recibe Gedeón esta respuesta, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Por qué se lo pidió? Recuerde, ¿por qué le pide esta prueba Gedeón? Para saber qué cosa. Si él habría de ser el instrumento de Dios para libertar a Israel. Pregunto, si usted viera esto en su vida, Señor, tú me has dicho de pronto, sí, que yo tengo que, me vas a usar para ir a orar por los enfermos en los hospitales y estos se van a sanar. Señor, dame una prueba de que esta labor, sí, se va a cumplir en mí. Y vamos a suponer que le hayas pedido lo mismo. Sí, Señor, voy a sacar un vaso afuera del techo de mi casa y lo voy a poner, o en el patio de la casa. Señor, si en ese vaso amanece, si lleno de agua, sabré que tú me vas a usar y que yo voy a ser un instrumento poderoso en tus manos en ese centro de salud. Y tú te acuestas, dejas el vaso obviamente afuera, te acuestas, te levantas y oh sorpresa, el vaso está lleno de agua. De pronto, no sé, hubo una gotera, no sé, pero el vaso se llenó. De pronto alguien te estaba escuchando, tu mamá te estaba escuchando, o tu hijo te estaba escuchando, y cuando te fuiste, ¡ay, que le voy a hacer una jugada! Y pasa, me recuerdo, una vez me pasó algo similar con mi esposa.
Sí, estábamos orando y mi hija, era bien chiquita, sí, se acerca, estábamos orando y se acerca y comienza a susurrar: cómprale una bicicleta a tu hija. Después nos reíamos, ¿verdad? Tremenda es la oración. Mi amado hermano, pero yo le pregunto, si usted se levantara y viera, sí, un vaso lleno de agua, obviamente porque se lo ha pedido al Señor, sí, pregunto, ¿a usted qué haría luego de eso? ¿Ah? ¿Qué harían? ¿Qué harían muchos de nosotros? ¿Qué haríamos? Señor, esto es de Dios, diría cualquiera, ¿verdad? Esto es de Dios. He orado, el Señor me ha respondido. ¿Y ahora qué toca hacer? ¿Qué toca ir a hacer? Ir y hacer lo que usted en su corazón el Señor le ha puesto. De seguro que sí. Pero Gedeón era incrédulo. Gedeón era más resistente. Gedeón, si esta situación, este evento, este milagro, esta respuesta de Dios no le fue suficiente. Mira, Gedeón tuvo ya un encuentro con ¿quién? Con un ángel del Señor. Él después lo reconoció, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando el ángel apareció? ¿Sí? Y después de que Gedeón, le quiso ofrecer una ofrenda, ¿sí? Este ser, ¿sí? Que había estado esperando justamente, ¿sí? Que Gedeón regresara. Una vez que él regresa, escoge su bastón, su báculo, ¿y qué hace con la ofrenda? La toca con la punta de su báculo, y dice la Biblia que de la peña subió fuego y consumió, ¿qué cosa? La ofrenda. Y él ahí se asustó y dijo: uy, he visto al Señor. Puede hacer que hasta muera. Y después, sí, el Señor le habla y dice: no, no vas a morir, tranquilo. Sí, porque el Señor habría en este caso, de usarlo. Y Dios le habla en esa misma noche y le confirma que él habría de ser el libertador de su pueblo. Diríamos que ya habían dos hechos marcados en la vida de Gedeón. Primeramente, esta situación, sí, de manera extraordinaria, este milagro de ver subir de la peña fuego que hubiera cautivado a más de uno. Como para que no quede duda, decir: uy, he visto algo sorprendente. ¿Cuántos quisieran de pronto ser llamados como fue llamado, sí, de pronto un Moisés? ¿Cómo Dios lo llama a Moisés? Por medio de una zarza que ardía. Es decir, habían llamas en el arbusto, pero el arbusto nunca se logró consumir, se mantuvo intacto. Pregunto, mi amado hermano, si usted tuviera un encuentro de esa naturaleza, ¿usted dudaría de lo que, diríamos así, de lo que se le ordene que se haga, sabiendo que esto está llevándose a cabo en su vida? Muchos dirán: hermano, inmediatamente me pondría yo a las órdenes. Pero déjeme decirle que no es así. Mi amado, si algo marca el corazón del hombre, es que el corazón del hombre es duro y falto de, en este caso, de fe para con la palabra de Dios. Es verdad, estudiamos la palabra. Es verdad, escudriñamos la palabra. Pero también es verdad que esta palabra, llevarla a la práctica, resiste a más de un cristiano. Resiste. No porque la palabra sea difícil de cumplir, sino porque en nosotros existe incredulidad para aceptar esa palabra, ya hecha real en la vida. Muchos creyentes reciben la palabra, pero hasta aquí nomás, en su mente. La mayoría de los creyentes recibe la palabra, pero sí, no desciende o no trasciende del razonamiento a la práctica o a la vida, sí, cotidiana. Mi querido hermano, muchos a la verdad, viendo, diríamos, leyendo los acontecimientos de Dios y cómo Dios usó a hombres con grandes, en este caso, prodigios, sí, cuando nos toca a nosotros pasar situaciones semejantes, también sí, al tener de pronto la palabra como respaldo de fe para nuestra vida, no nos es suficiente. Y nos limitamos, nos quedamos. Gedeón tiene algo particular. Dice en el capítulo número 6, versículo número 39. Mire, cualquiera hubiera dicho: hermano, si eso me hubiera pasado a mí, yo de seguro iba inmediatamente. Falso. Porque a veces, teniendo aún comprobación,
ojo, haciendo la voluntad de Dios, al poco tiempo la dejamos también abandonada. Que vendría a ser en el mismo caso lo mismo. Predicar la palabra o evangelizar, sí, por ejemplo, es un mandamiento permanente, no es una labor de una vez, es una labor continua. Sí, y muchos que ya han recibido confirmación e inclusive podrían llegar a testificar: hermano, a mí hasta el Señor me hizo soñar, me hizo ver, inclusive usando a otro, sí, sin conocerme, me envió y yo me quedé. O lo hice, pero ya no lo estoy haciendo. Y como no lo hacen y se enfriaron, que es el término que usamos a veces dentro de la iglesia o el lenguaje cristiano, y como se enfriaron, ya una vez que se enfrían y queriendo retomar, vuelven a decirle al Señor: Señor, ¿no me das una señal para ver si empiezo otra vez? ¿Cuántos han pedido reconfirmaciones de la voluntad de Dios? ¿Verdad? Señor, yo lo hacía, pero antes, y es como que quiero hacerlo ahora, pero vuélveme a confirmar. Vuélveme a hablar. Hazme soñar, que el perro ladre por la madrugada. Haz algo. Y ese día es un silencio de sepulcro. Mucha gente está orando y está pidiendo: Señor, levántame en la madrugada. Y si Él no te quiere levantar, si Él está esperando que tú pongas el despertador y tú te levantes, ¿ah? No le ponga a Dios una carga, ¿sí?, o una responsabilidad que le compete llevar a usted. Amén. Usted no le puede decir a sus hijos, ¿verdad? Muchachos, de aquí en adelante, la vida está difícil, está dura, de aquí en adelante me mantienen ustedes. ¿Verdad que usted no le dice así a sus hijos? La responsabilidad es exclusivamente suya, como padre, como madre. El dar el sostén, ¿verdad? El dar el abrigo, el dar la protección. Usted no le puede imputar a Dios sus responsabilidades. Ya Dios la habló, ya Dios nos reveló, ya Dios lo ha mandado, lo ha ordenado. A mí me toca es simplemente obedecer. Pero como somos mal llevados, hacemos lo mismo que Gedeón. Gedeón, mira, verso 39 dice: mas Gedeón. ¿Le quedó la duda? Claro que le quedó la duda. Dijo a Dios: no se encienda tu ira, dice, contra mí, si aún hablare o te pidiere esta vez, solamente, mira, y me encanta el término, dice, solamente probaré ahora, dice, y otra vez con el vellón. Es decir, Señor, sí es verdad, pasó, se llenó el vaso. Pero hagamos otro jueguito, le dice. Sí, hagámoslo de otra manera. Porque puede ser, como yo le mencioné, no, que alguien me haya estado escuchando de pronto. De pronto cuando estaba orando, alguien me escuchó y me hizo una mala jugada. Como mi hija. ¿Sí? Puede ser que algo, no, pero ahora hagamos a la inversa. Vamos al revés, le dijo el Señor. ¿Sí? Versículo número 39. Mas Gedeón le dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón o la franelita quede seca y el rocío o el agua o la lluvia o la llovizna de la madrugada, que dice, donde quede sobre la tierra. Es decir, ahora haz al revés, Señor, el milagro. Sí, ahora que llueva por todo lado, menos en el metro cuadrado donde está el vellón. Ahora, usted y yo sabemos por la palabra que para Dios no hay nada imposible, pero eso tampoco implica de que Dios va a ser manipulado por ¿qué cosa? Por el hombre. Pero Dios es soberano. Amén. Dios es soberano y Él hará conforme a su soberanía. Si a Dios le place dar contestación, en este caso a cosas muy puntuales que tú quieras saber para tu vida, para tomar decisiones, perfecto, Dios puede bien contestarla.
Y claro que hay cosas que necesitan comprobación de parte de Dios de manera específica para cosas muy puntuales. Como lo mencioné hace 2 clases anteriores, de pronto para un matrimonio es necesario la confirmación del Señor para no equivocarnos en tan importante, en este caso, trascendencia de nuestras vidas como lo es el matrimonio. Señor, realmente es ella la persona con la que yo voy a vivir, va a ser mi compañera idónea. Es ella, Señor, porque ojo, aún entre cristianos no es garantía de que haya felicidad. Porque si se une un cristiano con una cristiana, pero no son idóneos como pareja, no como cristianos, como pareja, mi amado hermano, aunque se casen siendo yugos iguales, bien pudieran encontrar no la felicidad, sino la desdicha. Porque una cosa es ser creyentes, otra cosa es ser, mi amado hermano, diríamos de un mismo sentir como para poder crear un matrimonio. Es verdad, es un requisito, entre otros, sí, no ser de yugo desigual, compartir una misma fe. Pero eso, mi amado hermano, de eso al matrimonio hay un buen trecho. Amén. De pronto puede ser un compañero ideal, porque vas con ella o vas con él para evangelizar. Pero de eso a tener o a convivir una vida es otra cosa. Amén. Aún entre cristianos casándose no es garantía de que haya una felicidad permanente. Solo si Dios, amén, ha podido viabilizar esa unión y ha dado su bendición para que estos creyentes puedan ser pareja, entonces podríamos decir que la felicidad está garantizada de parte de Dios. Porque más allá de ser cristianos, son idóneos el uno para el otro. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos jóvenes hay por acá? Amén. Dice la Escritura, verso número 39 en la parte final: te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Verso 40 dice el Señor: y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra, que dice, hubo rocío. Ahora, pregunto, ¿le fue suficiente a Gedeón todo esto? ¿Qué piensa usted? ¿Que sí o que no? La gente diría, ya, pues hermano, que así ya uno no le cree a Dios, ya. Pues como que ya ni cristiano es, pues le dice. Mi amado hermano, dice la Biblia, verso número 1 del capítulo 7. Levantándose pues de mañana, ¿quién se ganó este título? Pero por la causa del Señor. Jeroboam, y ahí lo resume muy bien, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arop, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. ¿Y en qué valle? El valle de Jezreel. Verso número 2, léalo por favor. Ahora, ¿cuántas tribus? ¿Se acuerda que yo le había dicho cuántas tribus estaban ahí? 4 tribus. ¿Cuánto yo le puse así nomás a vuelo de pájaro? 1000 por cada tribu. Pero no fueron 1000. Fueron muchos más. ¿Sí? Habían 32,000 soldados. Dice la Escritura, verso número 2. Y Jehová dijo al pueblo, a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas, dice ahí, en su mano. Ahora yo pregunto, mi amado hermano, ¿es que acaso como estrategia de guerra no es, diríamos, concebible, no es admisible que justamente el que tiene más tiene las mayores posibilidades de qué en una guerra? ¿De ganar? ¿Sí? ¿Es que acaso el que tiene más soldados
es el que tiene las altas posibilidades de poder derrotar a los enemigos. Por supuesto que sí. Pero Dios, ¿qué quería enseñarle a Gedeón? ¿Qué le faltaba a Gedeón? Fe. La tenía, pero cada vez que veía el milagro, cada vez que veía o pedía comprobación, ahí él dice, el Señor sí, es verdad, me está enviando. Pero recuerda que el pueblo del Señor no es un pueblo que camina por vista, sino por la fe, por tan solamente el creer en la palabra o las promesas del Señor. Versículo número 2. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea, ¿qué iba a suceder? O Dios había ya estimado que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano o mi poder me ha salvado. Verso 3, lea conmigo. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 20, ¿cuántos? 22,000. Y quedaron, ¿cuántos con Gedeón? ¿Cuántos es en total? Ahora, ¿cuántos regresaron porque tuvieron miedo? O sea, estaban ahí. Pero recuerde, mi amado hermano, que desde el mismo Gedeón, ¿sí?, tenía dudas. ¿Usted cree que cuando un líder tiene dudas, el pueblo también no las podría llegar a tener? Cuando, amado hermano, cuando el que va al frente es timorato, es temeroso, hablando asociándolo con el miedo, de seguro eso también se va a impartir en los demás. Y esa debió haber sido una de las causas principales por las que Gedeón debió haber ido a consultar a Dios diciéndole, Señor, verdaderamente si tú vas a librar con mi mano, Señor, demuéstramelo. Señor, quiero verificación, quiero comprobación. Y recuerda, Dios no necesita comprobar absolutamente nada. Y esto, mi querido hermano, demuestra la situación del pueblo. Estaba para la guerra, pero estaba con un corazón destruido. No hay cosa, diríamos, más equivocada que tratar de hacer la obra con temor. ¿Cómo estamos haciendo la obra de Dios? ¿Con valentía, con ánimo pronto, sí, o temerosos, miedosos, sí, amedrentados? Es verdad, están para ir a la guerra, pero no están con el corazón que Dios quiere que estén. Dice la Escritura en el versículo número 3, que se regresaron, sí, de madrugada y se devolvieron. ¿Cuántos? 22,000 hombres. Y quedaron con Gedeón 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Oiga, yo creo que Gedeón todo esto lo estaba haciendo pedazos. Recuerda que los enemigos eran como la arena del mar, innumerables. Gedeón debió haberse rascado la cabeza y haber dicho, Señor, si de 32,000 me has dejado 10,000, ¿cómo que son muchos? Amén. Y eso pasa muchas veces en los evangelismos. Yo me acuerdo que cuando recién comenzamos a evangelizar, sí, el pueblo que estaba en los alrededores se asombraba. Sacaban la cabeza por las ventanas y nos miraban así. Porque cuando íbamos a evangelizar parecía procesión. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos estuvieron en esas primeras facetas del evangelismo aquí, desde la iglesia? Íbamos, mi amado hermano, íbamos innumerables. Íbamos alrededor de 40, 50 o 60 a evangelizar. Y obviamente al vernos, al salir en grupo por las calles, la gente dice, ¿qué pasa algo? No eran los hermanitos que iban a predicar la palabra. Ahora nos cuentan con los dedos de la mano. Dice, 1, 2, 3, 10 fueron, dice. ¿Sí se da cuenta? Esto es real. Esto se repite, sí, vez tras vez a lo largo de la historia. Cambian los personajes nada más, pero el sentir muchas veces permanece en medio de los corazones que no le han creído
a Dios. Usted recuerda mis palabras que yo siempre le menciono desde el altar. Aquí no es cómo se empieza, sino cómo se logra culminar la obra del Señor. El que entra, mi amado hermano, a la lucha, ya en media batalla no hace, ¿verdad? Como usted se acuerda la gráfica de ayer de las piezas de ajedrez. Sí. ¿Qué estaba en esas figuras? Una estaba de pie y otra estaba acostada o caída. ¿Qué significaba eso? Abandono. Abandono el juego, abandono el partido. ¿Por qué causa? No lo sé. Temor, miedo, cansancio. Sí. Pueden haber 1001 excusas. Pero mi amado hermano, si de algo no podemos excusar, excusarnos ante el Señor, es que para Dios, mi amado hermano, Él debe de ser nuestro primer lugar en todo, todos los días. Yo me imagino que tú le pides a Dios alimento todos los días. Imagina que Dios se canse de darte el alimento. Imagínate que Dios se canse de darte salud todos los días. Que Dios se diga, ah, que molesta, todos los días me pide fuerzas para... No, ya, hoy no le quiero dar fuerza. Hoy no le quiero dar comida. Hoy no le quiero dar mi protección. ¿Verdad que tú sales de tu casa, Señor, protégeme en este día? Que vaya con bendición y que retorne también con tu cuidado. ¿Verdad que es así? ¿Por qué para cuando se trata de nosotros queremos que Dios sea cumplido todos los días? Y cuando se tratan de mis obligaciones, mis responsabilidades para con Él, si tengo tiempo voy, si no, el Señor sabe, como digo yo, sabe que soy ocioso. Mira, y no es así, mi amado hermano. Debemos de ser también para con Él responsables en nuestras obligaciones. Ojo, obligaciones espirituales. Porque son demandas de Dios para el pueblo. Amén. Esto no son sugerencias de Dios para el pueblo. Son demandas de Dios para el pueblo. El Señor no le dijo, Jesús no le dijo a sus discípulos, si desean vayan y prediquen. Si quieren hagan la obra. No, mi amado hermano. Vayan, id y predicad el evangelio. Haced discípulos a todas las naciones. Nos mandó a hacer una labor mucho más minuciosa, laboriosa, cansada, trabajosa. Sí, nadie ha dicho que esta labor es camino de rosa. Pero mi amado hermano, un texto se dio ayer, allá en la carta de los Romanos, en el capítulo 8, si no me falla la memoria, y verso 14 también. Sí, 8:18 creo, no, 8:18. Sí, que las pruebas que dice ahí del Señor, del presente o las aflicciones no son nada comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera que tendremos en Cristo. Mi amado hermano, y Gedeón recibe de parte de Dios, y aquí nos quedamos, una segunda demanda. Así como Gedeón lo había estorbado a Dios pidiéndole señales, ahora Dios lo trata, ¿para qué? Para enseñarle también a tener fe, no en el ejército, sino en su Dios. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. Y aquí, esto lo dejo para la otra semana. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. ¿A dónde Dios prueba al pueblo? ¿En dónde? Ya vamos a ver por qué. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. ¿Cómo Dios probará al pueblo en las aguas? ¿Y cómo me puede llegar a probar ahora en este tiempo, en esas aguas? Mi amado hermano, esto no es del que quiere, ni del que corre, sino del Señor, quien tiene misericordia. ¿Quieres saber de qué se trata esto? Ven el próximo día domingo y lo sabrás. Amén, con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si el Señor te habló en esta preciosa mañana, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, agradecido estamos por tu palabra, Señor. Ella siempre será un manantial de frescura para nuestro corazón. Tal cual, Señor, como hoy nos lo has
enseñado a través del libro de los jueces con un varón llamado Gedeón. Señor, trata con mi corazón también, para que sea un corazón de obediencia, de fe. Señor, así como en el libro de Habacuc, tú nos exhortas, Señor amado, sea que haya o no de parte tuya tus bendiciones, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Asimismo, mi Dios, que este pueblo se goce, Señor amado, por las bendiciones ya otorgadas, no por las que vendrán, porque la salvación ya nos ha sido conferida, Señor amado. Que de aquí en adelante nuestra fe más bien produzca en nosotros la obediencia que tú tanto anhelas ver en medio de los tuyos. Bendíganos pues, Padre, con su bendición, y que tu pueblo también, los más pequeños, hayan podido obtener también de parte del Espíritu Santo la ministración apropiada para sus pequeños corazones. En el nombre de Jesús, amén.